Continuamos con el tema que se llama Conociendo a Dios, el Dios soberano de la Biblia. ¿Cuántos han conocido a Dios hasta este momento? Fíjese, Dios es bueno, Dios no es un Dios malo. ¿Cuántos saben eso? Dios es un Dios bueno, Dios es un Dios que le ama a usted. ¿Cuántos saben que nos ama Dios? Dios nos ama, Dios es bueno y Dios desea lo mejor para nuestras vidas. Salmo capítulo 100, versículo 5, ¿ya lo tiene? Muy bien, vamos a iniciar, así dice la palabra. Salmo capítulo 100, versículo 5, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Vamos a orar. Te damos gracias, mi Dios, gracias porque eres fiel, bueno. Gracias porque eres un Dios de pactos que siempre cumple sus promesas. Un Dios que nunca falla, un Dios que jamás nos va a dañar. Te doy gracias, Jesucristo, por esa obra redentora que hiciste por nuestras vidas. Gracias por rescatarnos del hoyo en que estábamos, Señor. Gracias por sacarnos de las tinieblas y trasladarnos a tu reino maravilloso. En el nombre de Jesús yo te pido, Señor, para que nos reveles tu palabra en esta mañana y que esa semilla caiga en nuestros corazones y dé fruto abundante para vivir una vida de éxito en esta tierra, para irnos, Señor, al cielo en un momento dado, para estar contigo en la eternidad. Padre, te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo, te hago el Señor de esta reunión. Que seas tú, Señor, el que controle nuestras emociones, nuestros sentimientos, y que sea tu palabra, Señor, la que abunde en nuestros corazones. En el nombre de Jesucristo llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, fíjese bien, en el Salmo capítulo 100, versículo 5 dice así: porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad, fíjense, es por todas las generaciones. ¿Está captando lo que quiere decir este texto bíblico? Que Dios, ¿qué dice? Es bueno, en primer lugar, ¿verdad? Dios es bueno. Y segundo, para siempre es su misericordia, pero también dice que su verdad es por todas las generaciones. ¿Qué significa que su verdad es por todas las generaciones? ¿De cuál verdad nos está hablando el salmista? ¿Cuál es la verdad que usted quiere que conozca el salmista? ¿Y cuál verdad se debe retransmitir por todas las generaciones? ¿Cuál cree usted? Que Dios es bueno, ¿verdad? Que Dios es bueno y que Dios jamás le va a hacer un daño a usted. Dios jamás lo va a dañar con una enfermedad. Dios jamás le va a poner un accidente para que usted muera. Dios jamás va a dañar a un familiar de usted, a un hijo. Dios jamás se lo va a llevar a corta edad. Si sabía que Dios no se lleva a los seres humanos a corta edad, no se los lleva. Los seres humanos que no conocen a Jesucristo, que no conocen su palabra, que no conocen la bondad de Dios, desconocen completamente ellos que existe un destructor aquí en la tierra, que se llama Satanás, el diablo. Desafortunadamente, la mayoría de la humanidad, y aún así los que estudian la Biblia, algunos, dicen que Dios es el que destruye, mata y enferma. Pero en este lugar creemos que Dios jamás va a hacer cosas malas. Al contrario, si hay alguien que destruye, enferma, mata, hurta, roba y todo lo demás, es Satanás, el diablo. Y cuando desconocemos ese principio bíblico, fíjense, que Dios es el que da lo bueno y Satanás es el que envía lo malo, regularmente la mayoría de los seres humanos se nos van a corta edad. Mueren por falta de conocimiento. ¿Sí sabía usted que mueren por falta de conocimiento? Oseas capítulo 4, versículo 6, fíjese bien lo que dice la Biblia. Oseas capítulo 4, versículo 6. ¿Ya está ahí? Fíjese bien lo que dice este principio maravilloso. Pues esto es una ayuda muy buena. Sí, mi pueblo, fíjense lo que dijo Dios a través del profeta Oseas. Mi pueblo fue, como dice, destruido, ¿verdad?
¿Por qué fue destruido el pueblo? Porque le faltó ¿qué? Fíjense, no dice que le faltó oración, no dice que le faltó santidad, dice que le faltó conocimiento. La humanidad en general está siendo destruida por falta de conocimiento en las escrituras bíblicas, por falta de conocimiento en que Dios no es el causante de los males, por falta de conocimiento en entender que si hay uno que mata, hurta, destruye, enferma, se llama el diablo, Satanás, o la serpiente antigua. Así es que no es Dios llevándose a la gente a corta edad. Regularmente en las funerarias, ¿qué es lo que escuchamos todos cuando vamos a una funeraria? Que Dios se lo llevó a un niño de 10 años que está en un féretro ahí. Dios se lo quiso llevar a los 10 años. Eso es lo que oímos. Y toda la humanidad echándole la culpa a Dios de lo que sucede aquí en la tierra. Caviar es lujosísima, que qué barbaridad. Unas cosas buenas. Ustedes del caviar, recuerdan que es A Dios esa bendición. Pero cuando sucede algo malo aquí en la tierra, alguna catástrofe, un terremoto, un daño al planeta en general, a cierta sección o parte o país de lo, como es el caso de Haití, cuando cayó el terremoto en Haití, la mayoría dijeron fue Dios, castigándolos porque son malos. Pero el terremoto de Haití nadie sabe, o por lo menos la mayoría de la humanidad no sabe, que el presidente de Haití hizo un pacto con el diablo. ¿Sí sabía? Uno de los presidentes de Haití le dedicó la tierra de Haití al diablo, Satanás. Al tiempo sucede un terremoto y es destruido casi en su mayoría ese país, esa isla, creo que es una isla. Se nota la gran diferencia. Personas que han ido y han viajado por República Dominicana, que está prácticamente juntamente con Haití, gente que ha volado por ahí en avión, dice que se ve una gran diferencia entre Haití y República Dominicana. República Dominicana se ve muy verde, es un país muy, de alguna manera muy, fructífero, se podría decir. La tierra tiene bastante árboles, pero llega un momento en que termina República Dominicana y pasan por Haití y la tierra se ve seca. Entonces fíjese bien, no es Dios destruyendo la humanidad, no es Dios haciendo que un país sea próspero y otro país sea pobre, no es Dios haciendo las cosas esas. Por lo tanto, en esta mañana vamos a continuar viendo lo que se llama la ira de Dios. Vamos a Números capítulo 12, por ahí nos quedamos. El libro de Números, que básicamente es cuando el pueblo de Egipto salió de la tierra, el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y se encontró en un desierto que pudo haberlo pasado en una semana y duró 40 años cruzando un desierto. La pregunta sería, ¿fue Dios el que duró 40 años en cruzarlos? ¿O fue por las necedades de ese pueblo rebelde que no quería nada con Dios, que adoraba ídolos extraños, ídolos falsos, dioses ajenos, que no pudieron cruzar en una semana y se fue a 40 años que ellos cruzaran a la tierra prometida? Muy bien, Números 12, es un caso muy importante el de María y Aarón. Versículo 1 en adelante dice así, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado una mujer cusita de otro pueblo, para que entiendan. Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, no ha hablado también por nosotros, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Fíjense, sucedió un hecho muy trascendental. Aarón y María hablaron contra un hombre llamado Moisés. Ellos dijeron, ¿acaso Dios solamente utiliza un solo hombre para hablar por medio de él? Ese era el caso, que ellos estaban hablando contra Moisés. Y fíjese, el versículo 5 dice, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos.
¿Descendió en qué dice? En una nube, ¿se da cuenta? Que no descendió literalmente, presencialmente, no descendió así, descendió en una nube. ¿Por qué cree que descendió en una nube? ¿Por qué cree usted? En pocas palabras, la nube era algo que cubría a los que entraban a ese lugar del tabernáculo. Para cuando la santidad y la presencia de Dios tenía un contacto con los seres humanos, los seres humanos no fueran a caer muertos por la santidad de Dios, porque ellos eran muertos espirituales. El espíritu de ellos estaba muerto, ¿sí sabía? Estaba muerto el espíritu de ellos. Muerto significa que estaba de Dios. Por lo tanto, Dios tenía que bajar en una nube en su presencia. ¿Por qué razón? Para cubrirlos a ellos y que no cayeran muertos cuando Él descendiera. Muy bien, versículo 6. Él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando hay entre vosotros profeta de Jehová, le aparecerá en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Fíjense, ¿cómo era Moisés? Fiel en toda su casa, en toda la casa de Dios. Versículo 8, cara a cara hablaré con él y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Fíjense bien lo que dijo Dios. ¿Por qué no tuvieron temor de hablar contra un hombre que yo puse en la tierra? Eso es lo que quiere decir. En pocas palabras, Aarón y María estaban murmurando contra un hombre llamado Moisés. Entonces llegamos al versículo 9 y ahí viene la ira o el enojo de Dios. Entonces dice: la ira de Jehová, es decir, de Dios, se encendió ¿contra quién? Contra Moisés y María, Aarón y María. ¿Y qué pasó en su ira? Fíjense, en su enojo, ¿qué es lo que pasó? Lo puede leer ahí con sus ojos. ¿Qué dice? Los mató, los destruyó, les envió una enfermedad. No, dice que solamente se apartó, se fue, dice una traducción. Se apartó. Cuando Dios se enojó en este caso, solamente se apartó, se fue. En otras palabras, le quitó la protección divina a Aarón y a María. Versículo 10. Y cuando Dios se fue, dice que la nube se apartó del tabernáculo. Y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Cuando Dios se apartó y les dejó de dar la protección a María y a Aarón, porque ellos murmuraron que es un pecado, entonces Dios se apartó, y al momento que se apartó la nube de protección, o la presencia de Dios, entonces una mujer estuvo enferma, fíjense. La mayoría que dicen que Dios es el que envía la enfermedad, ¿cómo es posible que digan que envía la enfermedad a Dios, si Dios cuando se apartó de María, María estuvo leprosa? La pregunta es, ¿por qué Aarón no se enfermó? ¿Nunca se ha preguntado eso, por qué Aarón no se enfermó? Dice luego: y miró Aarón a María y aquí que estaba leprosa. Fíjense por qué Aarón no se enfermó. Versículo 11. Y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Por eso Aarón no se enfermó, porque Aarón reconoció el error, ¿me entiende? Aarón dijo: Señor, pues hemos pecado, locamente hemos hecho. Desde ese momento Aarón, por tal motivo, no se pudo haber enfermado. ¿Por qué? Porque reconoció su pecado, confesó su error. Entonces, Dios, ¿cuántos saben que Dios perdona instantáneamente todo lo que hayamos hecho? Incluso personas que ahorita ya están en Cristo Jesús, que fueron matones, asesinos o sicarios, como se le puede llamar, que mataron a más de 50 personas en su lista. Ellos recibieron a Cristo, se arrepintieron de todo lo que habían hecho y confesaron al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, y ahorita ellos son salvos. Dios perdona todo, todo perdona, ¿sí sabía?
Entonces, fíjese bien, cuando no conocemos a Cristo, Dios se olvida de un pasado. Si en el pasado fuimos personas que no hicimos bien, ahora en Cristo, cuando ya recibimos al Señor, cuando nacimos de nuevo en nuestro espíritu, cuando reconocemos esa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces dejamos de hacer cosas. Créalo que hay muchos testimonios importantísimos, como son narcotraficantes que se han convertido y han dejado de hacer mal. Y son narcotraficantes que mataron a cientos de personas, no son cualquiera. Imagínense, si Cristo perdonó a uno que mató a más de 100, ¿usted cree que no va a perdonar a otra persona que haya hecho menos cosas? Dios perdona todo. Entonces, en este caso, versículo 11 dice: y dijo Aarón a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Fíjese bien, es importante entender, en este caso específico, que Dios en su ira o en su enojo, porque eso significa ira, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando usted se aira? Cuando usted se enoja, ¿qué es lo que pasa? Muchas cosas, ¿verdad? Cuando nos enojamos, ¿qué es lo que pasa? Difícilmente perdonamos. Cuando nos enojamos, difícilmente hacemos cosas buenas. Inclusive cuando nos airamos, que es un enojo extremo, podemos llegar a cometer muchos errores. ¿Cuántos saben? Personas cuando se han airado, se han enojado, hasta han matado a otros, ¿sí sabían? Pero Dios no actúa como un ser humano. Jamás Dios, aunque por más que se enoje, jamás va a destruir, jamás va a matar, jamás va a violar sus propios mandamientos. Porque por ahí en Éxodo 20 dice: no matarás, versículo 13 por ahí. No matarás, dijo Dios. Entonces Dios no puede violar el mandamiento que Él mismo estipuló, ¿sí me entiende? Si Dios dice: tú no mates, ¿ustedes creen que Dios iba a matar? Dios no va a matar. Él es bueno y Él no puede violar sus propios mandamientos. Fíjese bien, regularmente cuando morían en el Viejo Testamento, la ira de Dios se le ha llamado también en el Viejo Testamento por parte del pueblo judío. Cuando alguien caía muerto y entraba al tabernáculo de reunión, cuando alguien tomaba un utensilio de los que se utilizaban para santificar, para hacer todo el acto de expiación del pueblo, cuando alguien realizaba ese tipo de actos o entraba inclusive al tabernáculo de reunión, pero lo hacía sin santificarse, es decir, para poder entrar a ese lugar, fíjese bien, para poder entrar a ese lugar, era necesario que cada persona de la descendencia de Aarón, que son los sacerdotes, pudieran expiar sus pecados, es decir, matar un corderito, derramar su sangre, limpiar sus vestidos. Era todo un proceso de purificación del cuerpo, para que cuando ellos entraran al tabernáculo de reunión, pudieran entrar a efectuar la expiación del pecado, es decir, quitar o más bien cubrir el pecado del pueblo de Israel. Cada año ellos acudían a ese lugar, llevaban corderitos, los degollaban, rociaban su sangre en el lugar santísimo donde está el tabernáculo de reunión, donde está el arca del pacto, la presencia de Dios, y cubrían el pecado de todo un pueblo, de todo un país, para que me entienda. Pero fíjese bien, algo muy importante: el que realizaba ese acto de purificación, debía él purificarse primero, porque si entraba a ese lugar, el choque que había entre la santidad o la presencia de Dios con una persona que era muerto espiritual, había una muerte en los seres humanos. Y la mayoría del pueblo de Israel
le llamaba a ese proceso o a ese momento, le llamaba la ira de Dios, porque algunos cayeron muertos bajo la presencia de Dios. Eso no sucede en el Nuevo Testamento. ¿Sí sabía que no sucede? Ahorita estaba la presencia del Espíritu Santo en este lugar y ninguno cayó muerto, ¿verdad? Aunque no hayan recibido a Cristo, no caen muertos, es diferente. Viejo Testamento no había venido Cristo, eran muertos espirituales. Cuando entraban en un contacto con Dios, para que me entiendas, se acercaban a la presencia de Dios, caían muertos. No porque Dios los matara, sino porque ellos no se purificaban para entrar en su presencia. Obviamente que con el choque de la presencia y de la santidad de Dios, con el pecado que había en la humanidad, obviamente eso representaba que había una muerte en los seres humanos. Actualmente, cuando alguien tiene un contacto con el Espíritu de Dios, ¿sabe lo que sucede? Sí ha visto que muchos caen bajo el poder de Dios aquí, ¿verdad? Muchos caen bajo el poder de Dios, porque el Espíritu Santo toca su cuerpo, para que me entienda, su carne, lo físico. Y en ese contacto, el Espíritu de Dios con su poder, puede usted caer al suelo, pero nunca va a caer muerto, ¿me entiende? Al contrario, si alguien cae al suelo es para que el Espíritu de Dios lo sane, para que el Espíritu de Dios lo bendiga, para que el Espíritu de Dios lo levante de un estado en que está a otro estado mejor. Muy bien, entonces fíjese bien, vamos a Levítico 16, para ver el proceso que hacía y también, ¿sabe para qué? Vamos a ver Levítico 16, para el proceso que hacía el pueblo de Israel, la descendencia de Aarón, los sacerdotes de Aarón. Y segundo, vamos a ver que Dios les advirtió, por favor, que si ellos se metían al lugar santísimo a efectuar la purificación de los pecados del pueblo, que por favor no lo hicieran sin ellos mismos no se santificaban. Levítico 16, versículo del 1 en adelante. Dice: habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Fíjense, ¿qué dice? Se acercaron delante de Dios, ¿y qué pasó con ellos? Había dos hijos de la descendencia de Aarón que murieron. La pregunta es, ¿por qué murieron? Cuando se acercaron delante de ¿qué? De Dios. Pero la pregunta es saber, ¿realmente Dios los mató a ellos? ¿O solamente fue que ellos hicieron algo diferente, algo que nunca se les mandó que hicieran, ellos hicieron? Muy bien, ¿qué les parece si no les gustaría saber por qué murieron? Muy bien, vamos a ir al capítulo 10 de Levítico, versículo 1 en adelante. Dice: Nadab y Abiú son los hijos de Aarón, dos de los hijos de Aarón, a los cuales Dios les dijo que ellos deberían de efectuar el proceso de santificación o de quitar el pecado del pueblo de Israel en aquella época. Eran encargados también Nadab y Abiú, pero ¿por qué murieron? Fíjese bien. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca, dice que nunca les dijo que hicieran eso, pues, para que me entienda. Nadab y Abiú eran encargados de entrar a la presencia de Dios, al tabernáculo de reunión. Eran encargados ellos. El problema era que ellos ofrecieron un fuego raro, extraño, diferente al que Dios les había mandado que hicieran. Versículo 2: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Por qué creen que salió fuego delante de Dios? Eso es lo que vio el pueblo de Israel. Salió fuego de Dios y los mató. Salió fuego de Dios
¿Y qué dice? Los quemó. ¿Y qué pasó? Murieron delante de Jehová. Imagínese a alguien morir delante de la presencia de Dios. Y de repente, de momento, se ve un caso injusto. O sea, ¿cómo es posible que alguien que se acerque a la presencia de Dios muera? Estoy refiriéndome al Viejo Testamento, no al Nuevo Testamento, para que usted me entienda. En el Nuevo Testamento no existe eso. En el Viejo sí existía eso. Entonces sí sería un Dios injusto que de repente alguien se acerque y muera. No se les hace injusto. De repente, digo, de momento. Versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan, ¿qué dijo? En los que a mí se acercan me santificaré. Y luego dice: y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. En los que a mí se acercan me santificaré. Fíjense, ¿qué dijo Dios? Me santificaré. ¿Qué significa eso? Que alguien que se acercaba a la presencia de Dios debería acercarse de una manera santificada, para que me entiendan. Ahora sí vamos a Levítico 16. Versículo 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová. ¿Y qué pasó? Murieron. ¿Por qué murieron? Porque ofrecieron algo diferente a lo que Dios les había mandado que hicieran. La pregunta es, ¿realmente Dios? Y se ve muy claramente en un contacto, fíjense, un contacto de los seres humanos con Dios. Y murieron, cayeron muertos. Porque eran muertos espirituales, y segundo, porque el fuego o el poder de Dios cayó en ese momento. Versículo 2. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre. ¿En dónde? En el santuario. ¿Se da cuenta? Dios ya está dando una recomendación que no en todo tiempo entre en el santuario. Detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. ¿Para qué dijo? Para que no mueran. ¿Ustedes creen que si Dios hubiera querido matar a estos dos hombres, estuviera advirtiendo o avisando que por favor no entraran al lugar santísimo todo el tiempo para que no mueran? Dios les está advirtiendo, ¿sí o no? Dígame, Dios les está advirtiendo que no hagan cosas, pues, para que me entiendan. No en todo tiempo van a entrar, dice. Y luego dice, fíjense, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio, dice. Y luego, con esto entrará Aarón en el santuario con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Y aquí Dios está dando requisitos con lo cual debe entrar alguien. Se vestirá la túnica santa de lino, sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino y se ceñirá el cinto, etcétera. Vienen una serie de procedimientos. De la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un cordero para holocausto, hará traer a el becerro, etcétera, etcétera, etcétera. Dios dio recomendaciones, ¿para qué? Para que hicieran un proceso de purificación, ¿se da cuenta? Para que cuando esos sacerdotes entraran en la presencia de Dios no murieran. ¿Está captando el asunto? En el Nuevo Testamento, fíjense bien lo que dice en 2 Corintios capítulo 5. 2 Corintios capítulo 5, fíjense bien lo que dice. En el versículo 1. ¿Ya lo tiene ahí? Dice, porque sabemos, dijo el apóstol Pablo, que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿A qué se refería, hermano? ¿Que vamos a tener un edificio, un departamento allá cuando me vaya al cielo? ¿A qué se refiere? Se refiere que va a tener un cuerpo diferente, a eso se refiere. Sabemos que si nuestra morada terrestre, ¿cuál es nuestra morada terrestre? ¿Dónde habita usted ahorita? En este cuerpo bonito, diga. En este cuerpo habitamos porque somos espíritus. ¿Dónde cree que está su espíritu? Dentro de su cuerpo, ¿sí sabía?
ahí está su espíritu. Usted es un espíritu que vino del cielo y en un momento dado se metió a un cuerpo. Así es la cuestión en el ser humano. Es un espíritu que estaba en el cielo y que vino a la tierra y se encarnó, se metió en un cuerpo de carne y hueso. Y luego se le dio un alma, una manera, el alma es la forma en que usted piensa, sus sentimientos, sus pensamientos, eso es el alma, su voluntad. Todos los seres humanos, sin excepción alguna, venimos en un momento dado del cielo, ¿sí sabía? Porque muchos dicen, ¿qué hago aquí en la tierra? Pues no tengo nada que hacer en la tierra. A lo mejor no sé qué es lo que quiera Dios para mi vida. ¿Por qué vine a vivir en esta época? ¿Nunca se ha preguntado? ¿Por qué me tocó nacer hace 15, 20, 30 años? ¿De dónde vengo? ¿Dónde estaba más allá? ¿Qué hay en la eternidad? ¿Qué hay de aquí en adelante? Todo eso es importante que usted conozca. En primer lugar, venimos del cielo, éramos allá espíritus. En un momento dado venimos cuando nuestros padres, cuando nuestra madre salió embarazada, había un embrión, ahí se depositó un espíritu humano. También se nos dio un alma, una voluntad propia. Entonces en ese momento nos desarrollamos en la tierra. ¿Cuál es la voluntad de Dios para el ser humano aquí en la tierra? Que el ser humano, en primer lugar, regrese otra vez al cielo. Esa es la voluntad de Dios. Pero venimos a establecer un reino importante que es el reino de Jesucristo aquí. Por eso nos encarnamos, por eso venimos a la tierra. Y venimos a deshacer las obras del diablo, ¿sí sabía? Si alguien está enfermo, una enfermedad incurable, usted ora por él y él sana. La voluntad de Dios es que no muera el ser humano a corta edad. Que sea por lo menos 120 años, se vaya al cielo y otra vez regrese a la morada donde estaba. Lamentablemente muchos no regresan al cielo, ¿sí sabía? Muchos espíritus se van al Hades, Seol o infierno. Porque ellos nunca conocen a Dios, porque son muertos espirituales. Así como los muertos espirituales en el Viejo Testamento caían muertos bajo la presencia de Dios, así en el Nuevo Testamento, el que nunca recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, el que nunca cree en el sacrificio de Jesús, esa persona lamentablemente cuando muere se va a un lugar llamado el infierno, que está en el corazón de la tierra, lamentablemente. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. ¿Sí sabía? Es necesario que usted nazca de nuevo. Y eso se obtiene cuando usted recibe a Jesús, cree en Jesús como su Señor y su Salvador. Muy bien, dice la Biblia que hay un tabernáculo. Cuando alguien recibe a Jesucristo, dice entonces que somos un tabernáculo, es decir, un lugar donde Dios habita, para que usted me entienda. 2 Corintios capítulo 6, más adelante, fíjese, dice, más bien, 1 Corintios capítulo 6, dice que somos templo del Espíritu Santo, todo aquel que recibe a Jesús. Versículo 19, 1 Corintios 6, 19, o ignoráis, dice que vuestro cuerpo es templo de ¿qué? Del Espíritu Santo, ¿se da cuenta? El cual está ¿dónde? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Allá en el cielo? El Espíritu Santo está en cada creyente. Cada persona que recibe a Jesucristo, viene el Espíritu Santo y habita dentro de él. ¿Sí sabía? Habita dentro de él el Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. En este cuerpo, en ese cuerpo que tiene usted, ahí habita el Espíritu Santo. Ahí dentro, juntamente con su Espíritu, ahí habita el Espíritu de Dios. Fíjese bien, se da cuenta que en cada creyente que viene y recibe a Jesús, habita el Espíritu Santo dentro de él. Es decir, ahora ya no tiene a alguien, fíjese, no tiene a alguien que morir en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios habita en cada persona. Porque es un vivo espiritual y el muerto espiritual, solamente el Espíritu Santo ahí anda diciéndole, oye, recibe a Jesús, oye, Jesucristo es tu Señor, oye, necesitas a Jesucristo, Jesucristo pagó el precio por ti. El Espíritu Santo está siempre hablando, redarguyendo,
por medio de alguien, el Espíritu de Dios nos está hablando, para que la gente venga a Jesucristo y nazca de nuevo y sea templo del Dios viviente. Eso es lo que sucede actualmente en el nuevo pacto. Pero fíjese bien, vamos a Levítico 16 otra vez para verificar lo que le estaba diciendo. Hay un proceso de purificación que realizaban en el Viejo Testamento. Levítico 16, versículo 'Si usted sigue leyendo del versículo 1 al versículo 11, se va a dar cuenta todo el proceso que realizaban. Degollaban un corderito, lo sacrificaban, rociaban su sangre, limpiaban sus vestidos, purificaban sus vestidos. Ese corderito, esa sangre de ese cordero la rociaban dentro fuera del tabernáculo, en la parte de afuera. Espiaban los pecados propios, para posteriormente espiar los pecados del pueblo tenían que entrar hasta el lugar santísimo. Pero primero se tenía que purificar el sumo sacerdote, ¿sí sabía? Para poder entrar al tabernáculo de reunión donde habitaba la presencia de Dios. Pero fíjese bien cómo dice ahí, versículo 11, Levítico 16:11, y hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí, por su casa. Ahí él se purificaba, Aarón y su familia se purificaban ahí. Y luego dice en versículo 12, después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Fíjense bien, tomará un incensario donde pondrá fuego, para que me entiendan, y lo iba a llevar detrás del velo, ya que se purificara Aarón, podía hacer eso. Versículo 13, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová. Es el mismo proceso, o es la misma cosa que estaba haciendo sus hijos, Nadab y Abiú, que cayeron muertos ante la presencia de Dios. Pero fíjense, aquí fue muy diferente. Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no muera ¿quién? Aarón. ¿Se da cuenta? Dios le dijo, mira, tienes que purificarte tú, luego vas a llevar un incensario donde vas a poner perfume aromático, le vas a prender fuego delante de Dios, y esa nube que va a ser ese humo, para que me entiendan, va a servir para que tú, cuando entres en la presencia de Dios, no mueras. ¿Ustedes creen que si Dios quería matar a los seres humanos, a los sacerdotes, les hubiera avisado que hicieran todo este proceso? La verdad, ¿ustedes creen que si Dios hubiera querido matar a Nadab y Abiú, les estuviera avisando todo este proceso que tenían que realizar? No les hubiera dicho, simple y sencillamente. Para los judíos, la ira de Dios o el enojo de Dios era uno de los casos que tomaron como referencia a ellos, era Nadab y Abiú, que fueron y ofrecieron incienso, pero extraño, raro, diferente a como Dios les ordenó. Sin embargo, entraron en la presencia de Dios y cayeron muertos. ¿Sí sabía? Es lo que leímos ahorita. Cayeron muertos. Pero Dios siempre les informaba cómo hicieran las cosas, para que no cayeran muertos, dice Dios, no caigan muertos. Vamos a Deuteronomio capítulo 31, versículo 1. Dios siempre les informó al pueblo de Israel, siempre les informaba, a los levitas, a los sacerdotes. Deuteronomio, a ver, ¿no hay Deuteronomio 31? Bueno, ahí va. Deuteronomio 31, versículo 1. ¿Ya lo tiene? Dice, fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel, y les dijo, fíjense lo que les dijo: este día soy de edad de 120 años, no puedo más salir ni entrar
Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Versículo 6. Esforzaos y cobrad ánimo, no teman, ni tengan miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Fíjense, este mensaje se lo dio a un hombre llamado Josué, que era el encargado de pasar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Moisés ya no pudo pasar. Versículo 7. Y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: esfuérzate, anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a tus padres, que les daría, y tú se la harás heredar. Este hombre, Josué, era el encargado de que el pueblo heredara esa tierra. Versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, se ha acercado el día de tu muerte. La pregunta es, ¿Dios iba a matar a Moisés porque le dijo que se acercaría el día de su muerte? ¿O le avisó cuándo más o menos iba a llegar el día en que él se iba a ir con él? Fíjese otra vez, 14, Deuteronomio 31, 14. Jehová dijo a Moisés: aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y entraron en el tabernáculo de reunión. Luego dice: y se apareció Jehová en el tabernáculo en la columna de nube, y la columna de nube se puso sobre la puerta del tabernáculo. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va, para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará, ¿qué? ¿Invalidará qué? Mi pacto que he concertado con él. Fíjense, no es Dios dejando al ser humano, apartándose de él. No es cuando alguien muere en un accidente, ustedes creen que es Dios que se alejó de ellos y los dejó que se murieran. No, no es así. La Biblia dice en el Salmo 91: el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, Dios siempre va a tener su sombra de protección. Pero hay un requisito para que Dios los proteja, ¿sí sabían? El requisito es que habiten bajo el abrigo del Altísimo. Y el habitar bajo el abrigo no depende de Dios, depende de cada persona que crea en Jesucristo. Es decir, si yo busco a Dios es porque, en primer lugar, porque le quiero conocer. Y segundo, es porque me conviene buscarle, porque Él me va a proteger, ¿me entiende usted? Él lo va a proteger de las acechanzas del diablo. Por eso Dios siempre nos llama, para que en primer lugar nos llama al arrepentimiento. Nos dice: acércate a mí, arrepiéntete, cambia de giro, cambia de dirección. Vas en un rumbo equivocado, regrésate otra vez a mi presencia. Cuando alguien se regresa a habitar bajo la sombra del Altísimo, entonces fíjese bien, siempre va a morar bajo la sombra del Omnipotente.